Ok, voy a compartir pantalla y nomás, ahí ven mi pantalla, si alguien puede confirmar. Sí, yo sí la veo, ¿eh? Va, perfecto. Vamos a ver cómo está. Estaba movidito el mercado ahí. ¿En qué estoy? No sé, en Neo, ahí está, Bitcoin. Pues, como les he dicho, para mí, mientras no pasemos esta zona, no ha pasado mucho. Obviamente, fíjate cómo la EMA de 200 siempre te va marcando la zona. Si yo quito la EMA de 200, si yo la quito y obviamente yo veo aquí claramente una zona de resistencia, ¿sí? Y luego prendo la M200, vea cómo coincide siempre con la zona. Para mí siempre la M200 representa una zona de soporte o de resistencia importante. Entonces, como lo he dicho, para mí todo lo que suceda entre esta zona de aquí, la parte alta y la parte baja, todo es ruido. Para mí todo es ruido, ¿ok? Yo no puedo hablar de un escenario alcista mientras no estemos por encima de esta zona superior y tampoco puedo hablar de un escenario bajista mientras no estemos por debajo de esta parte baja del rango, ¿no? Entonces, pues, es así de simple para mí. Así que yo por eso casi no he operado, le he sacado provecho a las alts. Ya cerramos Ape, esta la mandé por la comunidad y este fue un bonito trade que hicimos, ¿ok? Muy bonito trade que hicimos, aquí lo vamos a ver en gráfico de 1 hora y pues nada, un doble suelo de Quizá libro. oportunidad para short ahí, ¿eh? Sí, ajá. Aquí exactamente llegó a esta zona aquí de resistencia, que era un antiguo soporte, pues ahora obviamente hoy es resistencia y posiblemente aquí, pues sí, aquí de hecho ya está cayendo. Yo preferí irme en long, ya tomé ganancias y me mantengo, ahorita estoy fuera del mercado. Estaba queriendo entrar a Sol, pero no le agarré la entrada como hubiera querido y me hubiera gustado agarrarla más o menos como por aquí, ¿sí? Pero no la agarré, así que pues no pasa nada, ¿ok? Ethereum, eh, interesante también, pero repito, o sea, también están llegando a zonas de resistencia. Hay que tener cuidado porque están llegando a zonas de resistencia las monedas, ¿ok? Entonces, posiblemente podamos ver algo así, que se recargue aquí y luego algo acá. Si yo veo que el precio hace esto, a lo mejor pudiera buscar este, un longcito por aquí, ¿ok? Bitcoin igual está cerca de la zona de resistencia, Bitcoin. Entonces, hay que mantenernos, está cerca de la parte alta. Yo me mantengo al margen. Me gusta operar cuando estamos en rango, pues ya saben que a mí me gusta operar las partes bajas del rango, ¿ok? Y lo que esté en medio, pues para mí es puro ruido. ¿Y tú, Souls, qué andas? Voy a dejar de compartir pantalla aquí. Sí. Uh, ¿Qué es Yo más o lo que menos estás viendo? el análisis de Bitcoin que has hecho tú me ha parecido bueno porque más o menos pienso igual, o sea, hasta que no rompamos los 45K, no hay movimiento, o sea, sí, podemos ver aquí, lo que yo estoy viendo es que están haciendo higher lows, pero hasta que, para mí, para explicar, porque mucha gente a lo mejor aquí no me conoce, cuando yo pongo estas líneas discontinuas, para mí es que el precio se va a parar aquí y va a retroceder posible short. O sea, para mí, Bitcoin en este momento es el que lo quiera tradear y tenga experiencia puede tradearlo, pero yo creo que como se ve, son movimientos que lo que están haciendo son tirar gente del mercado, tanto largo como en corto. O sea, no podemos ver un movimiento claro alcista o bajista para mí. Y esto, al no romper y retroceder aquí, poco de mala señal. Yo estaba, por ejemplo, mirando estos días, otro día metimos un short aquí en SRM, por ejemplo, que la sorteamos ya no me acuerdo, que era 2.7 aquí, lo publiqué en Twitter y a la vuelta a rebotar. O sea, el mercado está un poquito, en mi opinión, indeciso. Eh, El ruido, pues, como decía, mientras estemos en rango, totalmente. es ruido. ¿Lo podemos longuear esto, sortearlo? Sí, pero es que yo no veo una entrada clara para longuear o sortear. Yo por lo menos estoy sorteando las altcoins. Rune, por ejemplo, en 4 horas, si pierde esto es un claro short en 8.2. Si esto se pierde, va para abajo, Claro. por ejemplo.
porque es que no tiene ningún soporte fuerte que lo pueda recoger, como lo hemos visto aquí. Yo creo que si Ni que pueda. rompe esa línea roja que tienes ahí y luego Totalmente. vas a hacer un retest, ahí pudiera dar una entrada, ¿no? O sea, si rompe esa Sí, línea, hace yo, el retest. yo en los rojos sé dónde voy a hacer DCA en Rune, por ejemplo. Compré en 3 hace unas semanas. Y este, por ejemplo, lo puse en Twitter, la entrada la cogimos aquí en Rune hace unas semanas, en 3.3, por Sí, aquí. igual nosotros empezamos a acumular rune entre los 4 y los 3 y así. Sí, esa misma zona, ahí empezamos a Es un muy acumular. buen precio para Rune. Yo Sí. por lo menos es que me he documentado mucho en Rune y la gente que lo holdee, que lo siga holdeando. A ¿Qué lo es mejor, rune? esto por ¿Tú ejemplo es conoces? una Porque venta. yo no tengo ni idea qué es rune. Lo fundamental, es que es muy extenso de explicar, pero los fundamentales en sí de Rune eh, es como Bitcoin, porque no hay nadie detrás de Rune. No vais a ver un CEO, no vais a ver unos trabajadores en Rune, unos developers, bueno, los developers sí hay, pero son anónimos en este caso. Y Luna y UST se iba a meter en Rune. Y puedes hacer, en Rune puedes hacer pools con muchas otras tokens. Eso significa que va a entrar mucha liquidez. O sea, Rune es un exchange totalmente, no es un exchange, pero quiere ser un proyecto totalmente descentralizado, que es lo que queremos en cripto, ¿no? Para eso Claro. hemos venido, a que esté todo descentralizado. Cuando me recomendaron a mi Rune, me lo recomendó un amigo que sabe mucho, 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 mucho sobre fundamentales, tanto que me dijo de comprar Luna a $5 en ese momento, y lo compré, claro. Y me recomendó otra vez Rune y me explicó los fundamentales. Y me dijo no vendas Rune por debajo de 15 o 20. Y técnicamente Rune es una preciosidad, como veis. O sea Sí, que yo, yo entré a rune por su gráfico. alzas sí hay pocas. Y eso es muy bueno, por ejemplo, para explicarlo, si Bitcoin está así y Rune o Luna, ese tipo de altcoins se está moviendo, eso significa que cuando el mercado esté bien, esas altcoins van a explotar. ¿Por qué? Porque la gente está comprando, los que de verdad saben de Rune están comprando cuando el mercado está cayendo. O sea, si los grandes jugadores compran, mmm, es una señal de compra también. Obviamente tenéis que estudiar los fundamentales y todo, pero por ejemplo, a mí, en mi caso, me gusta Rune. Luna, por ejemplo. Son monedas que se desvinculan totalmente de Bitcoin en algunos casos, ¿no? Claro. Pero Ahí, eso, que Bitcoin, para cortarlo, Bitcoin está en un momento ahora mismo que si no se tiene una experiencia de vida, una experiencia probada, yo no me metería longs aquí, sí. porque no veo nada claro. Para mí todo esto es ruido, Yo todo estaba esto es ruido. operando muy poco, muy poco. Yo también, yo Este, este mes he metido 2 shorts, no he metido más. El mes pasado sí tradeé mucho más. Pero sí, este mes no, ningún long, de 2 que he hecho, de 2 operaciones. sí, yo me fui con Waves, con Rune, en Spot Y si esto y rompe, va para abajo, One creo, Inch. sinceramente. Como rompa 41.500, yo creo que va a apoyarse abajo en trendline. Oigan, chicos, una pregunta. ¿Se va a tratar de algún tema en especial o es aquí para comentar No, experiencias o algo podemos así? empezar cuando quieras, Alex. No, queríamos analizar nomás para que terminara de conectarse la gente, pero vamos a hablar de psicología, ¿ok? Ah, Entonces, perfecto. Sí, 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 es que como los estoy escuchando mencionar de Runner o de Longs y Short, pues digo, a lo mejor pues van a contar aquí sus experiencias. Para sí, sí, contar la sí. mía, pues digo. No, claro, claro, ahorita vamos a meternos ahí, no, solamente estábamos nomás esperando que la gente se metiera. ¿Cuántos hay ahorita? Ya 77. Ah, 78, pues creo. vamos a empezar, ¿ok? Vale. Ahora, quiero pues darle las gracias a Sus por estar aquí y como saben, yo pensé mucho en Sus porque pues en su cuenta y todo creo que tenemos una línea muy parecida a cómo entendemos nosotros el trading y sobre todo el factor emocional y psicológico y que en realidad hay pocas cuentas que le dan la importancia que realmente necesita la parte emocional y psicológica. Y para mí, para mí uno de los errores más grandes cuando nosotros nos metemos a este mundo del trading es, es el afán o la energía que le damos a convertirnos en unos superanalistas técnicos porque pensamos que con el análisis técnico vamos a poder lograr ganar dinero.
Y yo creo que al final, muchos de aquí a lo mejor ya lo han comprobado, yo lo comprobé en su momento, que el que yo sepa dibujar líneas o rayas no representa absolutamente nada importante en una operativa. Es decir, que yo sepa dibujar líneas, que yo sepa de análisis técnico, no significa que voy a poder sacarle dinero al mercado. Si eso fuera así, oye, pues hasta mi primito de 10 años que puede aprender de análisis técnico, porque en realidad el análisis técnico, pues es sencillo. O sea, es identificar soportes, resistencias, líneas de tendencia y si la rentabilidad se basara pues en eso, pues todos fuéramos millonarios. Entonces, después llega ese momento en el cual nosotros nos damos cuenta que hay algo más que dibujar líneas, que hay algo más que simplemente pues estar buscando soportes y resistencias. Porque si yo me pregunto y me pongo aquí, le pregunto a la mayoría y les digo, ¿quién de aquí sabe qué es un soporte y una resistencia? ¿Quién de aquí sabe qué es un Fibonacci? ¿Quién de aquí sabe qué es un hombro, cabeza, hombro? ¿Quién de aquí sabe qué es un RSI? Les aseguro que la mayoría levantarían la mano. Pero luego si les pregunto, ¿quién de aquí es rentable? De todos esos que levantaron la mano, que saben de análisis técnico, de todos esos, ¿quién realmente es rentable? Y yo sé que ahí la cosa cambia, y lo digo porque yo he hecho esta encuesta en mi comunidad. Entonces, creemos, tanto Sous como yo, que el factor psicológico, Mark Douglas en su libro de Trading en la Zona dice que él le atribuye la rentabilidad y que el común denominador de todos los traders rentables que él conocía era que eran personas que pensaban de manera diferente a los demás. Ahí entra el factor emocional y psicológico, pensar diferente. Entonces, por eso nosotros queremos darle la importancia a esto y hacer este tipo de espacios para impulsarlos, ¿ok? A que se centren más en esto y no se enfoquen tanto en el análisis técnico. O sea, digo, tenemos que aprender análisis técnico, hacemos análisis técnico, pero hay algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque trading es tomar decisiones. Trading, el resultado final de un trade es la ejecución. Es la decisión que tú vas a tomar de comprar o de vender. ¿De dónde vienen las decisiones? Las decisiones vienen de tu mente y de tus emociones. Entonces, si tú en tu operativa no tienes tu mente y tus emociones estables, vas a tomar malas decisiones. Entonces, Souls, claro, lo que iba a decir, por ejemplo, es un ejemplo muy práctico, la gente que utiliza un dinero para invertir que no puede utilizarlo. Eso yo creo que es el fallo más grande que se puede hacer cuando alguien entra, por ejemplo, al mundo cripto. Que hay gente que dice, es que estoy invirtiendo más de un dinero que no puedo y me está haciendo tomar malas decisiones. Eso yo creo que para empezar, todo el fallo radica ahí. Es decir, por ejemplo, valores como la paciencia también, esos son valores que un trader tiene que tener. Pero el hecho o sea, la psicología en sí es que es muy compleja, porque todos empezamos sin saber nada. Es decir, cuando comenzamos el trading creemos que, como tú has dicho, pintar líneas es todo. O sea, si pintar líneas fuese todo, yo cuando empecé hubiese sido rentable y no lo era. Y tenía buenos trades, pero tenía muy malos trades. ¿Qué pasa? Que esos malos trades se comían a los buenos. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor no tenía esa psicología, esa a lo mejor paciencia que tienes que tener, que yo creo que la paciencia es el valor más importante que hay en cripto. No operar de forma desmedida, solo únicamente operar cuando tu sistema te dice que tienes que operar. Claro. Y, por ejemplo, el greed and fear, por ejemplo, el miedo y la codicia, eso siempre está en cripto. A todos nos ha pasado que a lo mejor nuestra entrada está llegando a un stop loss y decimos, hostia, tengo miedo, no quiero perder este dinero. Y te saca de la posición y después un día después ves que la posición está en verde. Eso nos ha pasado a todos. Pues eso son emociones que se tienen que controlar y eso es un proceso. Y se tiene que estudiar igualmente que el análisis técnico. Para mí es un 50-50.
o incluso un 60-40 para la mentalidad, ¿eh? Para la psicología. ¿Cómo fue tu proceso, Sous? ¿Cómo fue ese proceso Pues para entender que la psicología formaba una parte muy importante en la operativa y cómo fue claro. ese proceso en el cual fuiste trabajando en esa psicología? Platícanos. Pues mira, Alex, yo comencé en trading en 2019 cuando estudiaba Derecho y mi primer año fue muy duro. ¿Por qué fue muy duro? Porque en julio el mercado cayó de las mayores catástrofes en cripto, en julio de 2019. Y claro, yo cuando empecé ganaba trades, pero lo que pasaba es que las pérdidas me comían. ¿Por qué? Porque no tenía un buen sistema y porque las emociones a mí me controlaban. Es normal que las emociones nos controlen. Cuando ganas X cantidad de dinero lo pierdes. Lo que hice fue estudiar desde cero, es decir, parar el mundo, pararme a mí mismo en julio y decir, vale, sí, estoy ganando trades, pero no consigo ser rentable. Entonces lo que comencé a hacer fue leerme libros, PDFs, podcasts de cómo gestionar mis emociones. No es más enfocado al trading, sino el estudiar cómo una persona puede gesticular sus emociones. Y ahí fue cuando empecé en julio, lo paré todo, hice una lista y dije, vamos a ver, ¿en qué fallo? Fallo en esto, en esto, en esto y en esto. Y ahí fue cuando comencé la paciencia. Yo antes era una persona muy impaciente. Las personas que me conocen saben que soy una persona muy impaciente. Pero en el trading no, porque yo sé que siempre lo comparo con un francotirador. Yo siempre he comprado las entradas con un francotirador. Si un francotirador tiene 5 balas, las 5 balas las tiene que dar. Y a ti no te importa estar esperando un mes, no te importa estar esperando 3 o 4 semanas a pegar ese tiro. ¿Por qué? Porque sabes que ese tiro va a ser certero. Si tú en un mes metes 25 trades porque ves una vela verde o ves una vela roja que te hace pensar, no, o sea, las emociones, todo eso hay que gestionarlo. Para mí la emoción más importante, sin duda alguna, es la paciencia. Y es que la impaciencia te lleva a la sobreoperación. Efectivamente, a tomar decisiones que no deberías haber tomado, porque después ves el trade y dices, joder, es que esto no va aquí. O mueves el stop loss o el take profit porque ves un dinero que quieres coger. Y yo creo que ahí está la clave. Y pudiéramos resaltar esto diciendo que uno de los factores psicológicos que más, o de los errores en los que caemos, es sentir la necesidad de estar siempre operando el mercado o pensar que estamos tratando de ganar dinero porque no estamos operando el mercado. Y eso te lleva Si lo mejor lo que dice Emperor no es, a mí esta frase se me quedó cuando empecé, que lo leí de Emperor y me encantó. No es el dinero que ganes lo que importa en el trading, es el dinero que pierdas. Eso es lo más importante. Tú no puedes venir aquí enfocado, bueno, quiero ganar tanto dinero, sí, pero tú tienes que también saber gestionar ese riesgo, saber cuánto puedes perder. Yo eso creo que es muy importante, sí, el miedo a perder y a ganar, pero eso son ilusiones. Si tú trabajas en tu psicología, es que es de primera mano, o sea, va a cambiar vuestra forma de operar, pero si únicamente la gente que está escuchando solo trabaja en su operativa, vamos a decirlo, técnica, que es muy importante, ¿eh? Yo no digo que no, que es un 50-50, pero si tú después no tienes la mente fría y saber gesticular todas las emociones que te vengan, o has perdido un dinero que no tienes, o 1000 cosas, que es lo que nos pasa a todos. O sea que es necesario compaginar uno con lo otro, porque es lo que ha dicho Alex antes, tú puedes ser muy buen analista. Yo conozco muy buenos analistas técnicos, pero hay algunos que son muy malos en psicología. Y eso ya, a mí, por ejemplo, ya me falla. Si tuviese que tener un compañero tal, yo creo que tiene que tener muy claro cómo poder gesticularlo, porque los mejores traders del mundo, Jesse Livermore, por ejemplo, que fue el mejor, ese hombre estudió la psicología como ninguno, porque sabía lo importante que era. Yo, por ejemplo, yo no me considero analista. Yo no voy a analizar el mercado. Ahorita alguien decía, por ejemplo, ¿quién fue Roddy? Dice, es que es tan difícil tratar de predecir el futuro. Yo creo que ese es el problema. Mark Douglas lo dice en su libro, que los peores traders son los analistas técnicos, porque el analista técnico intenta predecir algo y eso es imposible. O sea, no puede, o sea, no se trata de... Yo soy analista técnico, ¿eh?
Bueno, no, sí, bueno, me refiero, Sí, sí, no te entiendo, todos, te entiendo. no todos. Total. Me refiero a que aquella persona que está centrada solamente en el análisis técnico y en predecir, batalla mucho porque, obvio, yo hago análisis técnico todos los días, pero no intento predecir. ¿Qué es lo que hago? Es intentar ir a ejecutar un sistema. Y ahí es donde entra la gran diferencia. Ahorita decías algo de pensar sobre no lo que teníamos que ganar, sino lo que teníamos que perder. Claro. Ahí es donde Mark Douglas, y digo, hago mucha referencia a este libro porque para mí es uno de los mejores libros que hay de psicología. Ahí es donde entra cuando él dice que los traders rentables piensan de manera diferente a los demás. Y el pensamiento común que nosotros tenemos cuando recién vamos llegando a esto es cuánto dinero quiero ganar. A ver, me voy a dedicar al trading y creo que puedo sacar $20 diarios o puedo sacar $30 diarios. Para mí, ahí ya psicológicamente ya empezaste mal, porque Porque te está poniendo límites. te estás Efectivamente. condicionando a querer sacarle algo al mercado que tú no tienes el control, porque tú no puedes controlar cuánto dinero vas a ganar, pero lo que sí puedes controlar y lo único que tú puedes controlar es cuánto dinero vas a perder. Y cuando habla Mark Douglas de pensar diferente a los demás, creo que este punto es uno de ellos, es el trader Claro. rentable no piensa en cuánto va a ganar, el trader rentable piensa en cuánto va a perder. Y puede sonar muy pesimista, pero en realidad eso despierta en ti una gestión de riesgo y desprenderte emocionalmente del dinero. Y cuando tú estás operando desprendido del dinero, es cuando empiezas a fluir, sin miedo. Efectivamente. O sea, también una frase que me gustó mucho es que tienes que aprender a estar cómodo estando incómodo. Es una frase fácil de decir, pero es difícil de imaginarla. Por ejemplo, hay trades, yo he estado en trades a lo mejor a 1 o un 2% de saltarme el SL perdiendo 5 o 6 cifras en dólares. Y he dejado la posición abierta y muchas veces se ha turnado verde, otras no. Pero esa es la psicología que tienes que tener, porque a lo mejor otra persona cierra esa posición o hace otra cosa con esa posición. Es decir, Claro. hay que tener la cabeza fría siempre cuando operas. Eso es lo primero. Y lo que has dicho tú, Alex, tú no te puedes poner yo lo veo un error, sinceramente, ponerte una cifra todos los días. Quiero sacar un 5% al mercado todos los días. Bueno, pues para eso tienes que hacer trades. Y para eso vas a tener la prisa en el culo de meter un trade cuando a lo mejor no lo tienes que meter. Yo muchas veces sí me he fijado mensualmente un 10%, un 20% mensual, eso yo sí me lo he fijado, pero porque sé que en un mes voy a meter, pero no diario. No está mal llevar una contabilidad de tu posible beneficio. Eso no está mal, pero lo malo es condicionarte a ti mismo a algo diario que a lo mejor es que no puedes, y te va a poner una presión encima. O como a lo mejor has discutido con tu pareja, has discutido con tu Claro. hijo, has discutido con tu madre, me da igual el ejemplo. Lo has dejado con tu novia, por ejemplo. Yo hace 3 meses lo dejé con una pareja mía que te llevaba 2 años, no operé en una semana. Y no me tembló la mano en no operar una semana. ¿Por qué? Porque a lo mejor anímicamente en ese momento no estás bien. Y si tú no tienes tu cabeza puesta en el trade, amigo mío, es que va a salir mal. A lo que voy, que para operar siempre se tiene que estar tranquilo y no tener un factor exterior que te influye, por ejemplo, eso. Porque si, por ejemplo, lo dejas con tu novia, vas a estar y bla, y en eso, y en eso, y en eso, y a lo mejor tomas un trade con una cantidad de dinero importante para una persona normal, a lo mejor 20, 30K, y lo pierdes por un error humano en sí, porque no tenías ese día, no era para tradear. A lo que voy, que hay días y días que me gasta 365 días al año, las 24 horas del día. Tú vas a tener tiempo de sobra. Para mí, lo clave, lo que yo quiero que entendáis, porque a mí me sirvió mucho cuando empecé, operar como si fueses un francotirador. Vosotros tenéis 5 balas en la recámara, no hay más. O sea, tomar los 3 cuando estéis seguros y cuando veáis una operativa que está enfocada a vuestro sistema. Claro. Y no porque en Twitter, que también pasa mucho, una cuenta famosa, me da igual, CryptoProfe o Emper o alguien famoso, diga voy a longuear Atom o voy a longuear ADA y después alguien lo siga.
claro. Eso no es mucho de psicología, pero también lo es porque es fallo de confianza en ti mismo. Eso lo tenía apuntado para decirlo porque la gente que empieza, es que quiero copiar tus trades, y yo digo, vale, la gente los puede copiar, yo no lo veo mal, pero el trade que yo tomo es en base a mi sistema y es en base a mis creencias. Es decir, si seguís a gente, metéis long porque alguien lo diga, para mí primero es una falta de confianza tremenda, en mi opinión, ¿eh? Porque no estás confiando en tu operativa y no estás confiando en ti mismo para tomar tú ese trade. Otra cosa es que tomes la idea de él, eso es diferente. Claro. A lo que voy. Ujú. Bueno, si quieres, otra pregunta. Tú decías algo de mantenernos, de cuando operamos, pues estar siempre, buscar estar tranquilo, ¿no? Y para mí eso es primordial. La operativa siempre tiene que estar diseñada en mantenernos emocionalmente y psicológicamente estables. Es algo que la gente no entiende. O sea, cuando tú estás creando o diseñando una estrategia, tiene que estar diseñada para, alguien está ahí compartiendo pantalla. Cuidado, muchachos. A ver. Sí, a ver si va a salir. A ver. Déjame borrarlo. Les encargo ahí la pantalla, por favor. Ahí está. Ok. Algo muy importante, reforzando lo que estás diciendo, es que quiero saber tú qué opinas de esto. Para mí, uno de los peores enemigos emocionales y psicológicos es entrar al mercado con la necesidad de hacer dinero. Y esto es una línea muy delgada de entender y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera y que me digas tu opinión, Sos. Entiendo que todos estamos aquí para hacer dinero, ¿sí? O sea, todos queremos hacer dinero y todos tenemos sueños de lograr la libertad financiera y todo. Pero yo creo que es un error muy común, o más bien, te va a mantener emocionalmente y psicológicamente limitado cuando tú estás haciendo trading para comer o estás haciendo trading para pagar tus cuentas o que estás haciendo trading porque tienes una necesidad económica. Creo que cuando llegamos al trading bajo esa circunstancia, automáticamente ya empezamos limitados emocionalmente o más bien expuestos emocionalmente y psicológicamente, porque esa misma necesidad de hacer dinero te va a tener expuesto emocionalmente, porque necesitas el dinero, necesitas comprar medicinas, necesitas, y eso te va a llevar a la sobreoperación y a tener muchos errores. Uno de los consejos que yo siempre doy cuando tú vas empezando es, no dependas del trading, no dependas del trading, porque en algún momento, con los años y con la experiencia, pues lo vas a lograr, pero yo creo que el primer año no busques, y menos que renuncies a tu trabajo para decir que te quieres dedicar a esto de tiempo completo. ¿Qué opinas de esto, de buscar una manera diferente de hacer dinero, seguir trabajando, o una vez escuché a alguien decir, la mejor manera de hacer crecer tu capital es trabajando y operando? ¿Qué opinas de esto? Pues mira, tengo un ejemplo bueno con eso porque yo cuando empecé no tenía mucho dinero. En 2019 era un estudiante de 17 años, no tenía solvencia económica. Yo empecé con $50 cuando empecé a comer. El primer depósito, ya después fueron aumentando, claro. Pero el primero fueron 50 y yo sabía que tenía que operar con un dinero que no lo iba a utilizar en un futuro. Pero lo que tú dices es, claro, si tú empiezas, llevas un año, yo mi recomendación es que si alguien quiere ser full-time trader, que lo primero es que tenga 2 años de experiencia mínimo. Claro. Porque si no va a ser rentable, ¿no? Claro. Y tú no puedes dejar tu empleo para meterte a trading. ¿Por qué? Porque tú necesitas una base, tú necesitas una liquidez para seguir operando y seguir invirtiendo. Yo 4 años después, a día de hoy, soy full-time trader y no tengo otro empleo. Yo vivo de esto y me va bien. Pero mis 3 primeros años yo no pensé en ningún momento, dejando la puerta, que yo no pensé en ningún momento, voy a ser full-time trader. Yo empecé porque a mí me gustaba con $50 como el que empieza al que le interesa la arquitectura o al que le interesa la jardinería y yo vi que a mí esto me gustaba y que de verdad sentía pasión por esto. Yo no me metí aquí para decir, bueno, me quiero hacer rico.
Yo comencé porque digo, bueno, tengo curiosidad, vamos a ver qué es esto. Porque si alguien empieza, es que me quiero hacer rico en 1 o 2 años en criptomonedas, ya va con una mentalidad que no puede ir. ¿Por qué? Porque el mercado te va a poner a los pies y te va a decir, mira, esto es el mercado. Porque un 5% gana. Es el porcentaje, ¿eh? Es un 5%. El 95% pierde. Para que yo gane, tú tienes que perder. Por lo Claro. que digo, esto es un proceso. No empecéis el primer año. El primer año no podéis empezar. Bueno, quiero ser full time trader. Vosotros, es que esto es un proceso. Como el que sale a correr. El primer día correrás 5 kilómetros, el segundo día correrás 10 kilómetros. Pues esto es igual. O sea, poco a poco vas stackeando, puedes usar levers cuando tienes un poco de experiencia, pero yo creo sinceramente que el que esté aquí para ganar dinero y que por 1 o 2 años siendo rentable, vamos a decirlo, quiera dejar su empleo, yo solo veo algo muy riesgoso. Porque para hacer esto tienes que tener al menos un bagaje de decir, joder, puedo vivir de esto. Puedo ir a donde quiera, puedo viajar a donde quiera, puedo tener dinero para hacer lo que antes no podía hacer. Pero Claro. si tú tienes un empleo que es, vamos a ponernos un empleo bien pagado, un empleo normal y corriente, para ser full time trader es que tú tienes que pensar que tienes que hacer mínimo un 5, un 10, un por 5, un por 10 de lo que estabas haciendo en tu empleo. Porque tú, Claro, no sé, depende del país que vivas, tú tienes que pagar impuestos. Esto no es gratis. Y en claro. España se pagan muchos puntos suspensivos, muchos impuestos, por ejemplo. O En sea, cripto, tú en cripto muchísimo. ¿cuánto, qué porcentaje es? A ver, yo no, vale, no lo cotizo por ahí, pero es entre un 35 y un Wow. 30%, ¿eh? Acá el 20% en México. Y si tienes más, si operas con más, un 39%. Pero es lo que tú decías, para clasificar esto, el dinero que tienes que entrar en trading es un dinero que tú te puedes gastar en una cena con tu pareja, en una discoteca con tus amigos, tal. Es un dinero que tú estés dispuesto a perder, porque si tú ya empiezas con un dinero y estás, vamos a decirlo así, con la soga al cuello, he dejado mi empleo, he dejado tal, es que tu propia mente, es que es tu mente la que te va a hacer tomar decisiones. Hostia, voy a perder $2.000 que era mi antiguo empleo, por ejemplo, es un ejemplo. Pues ya sales de la posición o haces cosas que no harías si no fuese un dinero que tú no vas a necesitar. O sea que full time trader sí está muy bien, es muy bonito. El sueño es muy bonito, pero después tú también tienes que ver el agobio que siente un full time trader, no agobio, la ansiedad que existe, porque tú vives de esto. Claro. Si no operas en un mes, no comes. Eso es así. A ver, no comes, vamos, me estoy hablando un poco metafórico. No tienes plata. Sí, claro, claro. Y Es con tu que empleo, es ¿qué pasa? Que muy tú tienes plata todos tus meses, que después puedes invertir. Lo mejor para mí, lo más inteligente es, si tienes el tiempo, trabajar e invertir. Para mí es lo mejor que se puede hacer. Eso es lo mejor. A no Eso es lo ser que mejor. tú ya veas que eres un full time trader, que puedes vivir de esto, tal. Yo tengo un negocio, sí, y estoy buscando poner ya otro negocio también. Y a mí me da, desde que yo puse el negocio, mi operativa cambió radicalmente. Porque tengo una paz emocional, saber que puedo no operar o el mercado se puede ir abajo y todo, y no voy a estar expuesto Claro. económicamente. Entonces, para mí eso me trajo muchísima tranquilidad. Souls, para mí la emoción, bueno, obviamente el miedo y la avaricia son las dos emociones que predominan en un mercado, Total. pero sobre todo cuando estamos empezando, para mí creo que otro de los peores enemigos de nuestra operativa es el miedo a perder, ¿sí? El miedo a perder es lo que va a acabar con tu capital. El miedo a perder te va a llevar a perder tu capital, Claro, por pero más ¿de loco dónde viene el que se miedo a vea, perder? ¿no? De la falta de conocimiento y de la falta de psicología, de ahí viene el miedo. Porque una persona que ha Exactamente, estudiado no tiene miedo. No existe el miedo exactamente. porque sabe, no lo sabe, puede intuir lo que va a pasar. ¿Cómo te quitas el miedo, Sol? ¿Cómo fue ese proceso para decir, ya no tengo miedo a perder? ¿Qué fue lo que Sincera, tú empezaste a hacer para quitarte ese sinceramente, miedo? a base de hostias, a base de errores. En mi caso, cada caso puede ser diferente. Yo a base de errores, a base de perder trades. O sea, cuando ves el miedo
El miedo a ganar también, ¿eh? El miedo al grid también, de no tomar profit. Pero hablando del miedo a perder tu dinero, están los perros ahí. Que el miedo a perder tu dinero en sí, tienes que fallar mucho y tienes que... ¿Por qué digo fallar mucho? A ver, fallar mucho porque el fallar te da experiencia y te da confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú fallas y corriges ese error, que es lo primordial cuando fallas, tienes que corregir ese error lo antes posible. Cuando corriges ese error vas ganando experiencia. Y eso te va a hacer confiar más en ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primer trade lo fallas, el segundo lo fallas. Pero ya a lo mejor después del quinto metes 3 seguidos y dices, vale, voy cogiendo más mi sistema, porque cada uno operamos de forma diferente, totalmente diferente. ¿Podrías O sea, dar yo un creo que ejemplo? ¿Podrías mostrarnos, dar algunos sí, ejemplos, por ejemplo, de sí, los sí. errores que cometías y Mira, cómo? A ver, yo creo que ahí puedes ya compartir pantalla. sí, yo creo que de los errores que, a ver dónde está, porque, mira, esto fue en verano del año pasado, que estaba en 3,5. Todavía no Perdón. estás compartiendo, ¿eh? Ah, no, vale, perdón. Compartir Ahí ahora. está. Mirar, espera. Aquí, esto fue en verano, me acuerdo perfectamente. Estaba yo en Benidorm, en la playa estaba yo. Y tenía una orden aquí, ¿por qué? Porque hackearon a Rune. Y fue a 15 meses después, ¿eh? Espérate que ahora no me sale. No sé por qué no me sale. Bueno, vale. Aquí, 3,5 por el hack. El miedo a perder, o sea, aquí hay un miedo a perder terrible. Mirad esta gráfica. Vosotros compráis aquí, el verano pasado nadie compra aquí. ¿Por qué? Porque hay un miedo de que esto se rompa y baje. Para mí, esto fue una gran lección. ¿Por qué? Porque yo compré mucho Rune aquí, que después se fue hasta los 15. Mirad, esto fue en plazo de meses. Esto fue en verano, en julio. Esto fue en noviembre, en 17 y se compra en 3. O sea, mirad las X que hizo esto. ¿Por qué compré yo aquí y por qué no tuve miedo de comprar aquí? Porque cualquiera tiene miedo, dice, hostias, estamos en soporte, si se cae va a tomar por culo la moneda, o sea, va a perder mucho. Este tipo de los errores del pasado, esto es lo que me hizo comprar, de decir, vale, estamos en un botón, en ese momento Bitcoin estaba haciendo suelo, y si tú tienes miedo a perder, tú aquí no compras y te pierdes esto. Claro. Yo creo que esto es un ejemplo muy, muy gráfico del miedo, y aquí el grid, o sea, aquí está el fear. Esto es el miedo, ¿vale? Una gráfica. Y esto es la avaricia. Porque como veis es una resistencia clarísima. Que aquí se vende. Esto es una venta. Incluso aquí es otra venta. Claro. Otro más, Luna, por ejemplo, que Luna estuvo el año pasado para romper los $25, estuvo meses. Y compré Luna en 5 y no vendía hasta... Mi primera venta en Luna fue en los 50. ¿Por qué se compra aquí? O sea, cuando hay... Mirad esta bajada que mete aquí. Estaba en 20 y volvió a bajar. Yo ya no me acuerdo en qué precio compré, fue el año pasado, por aquí en 5. El miedo es el que te va a hacer, a través de esa experiencia vas a ver una gráfica, cuando tengas mucha experiencia y vas a decir, bueno, a lo mejor es que el año pasado tengo miedo de comprar aquí, por lo que hemos hablado previamente, de perder el dinero o lo que sea. Claro. Pero es que después mirar la gráfica, o sea, la cuestión yo creo, el kit, la clave es el saber en confiar en ti mismo en qué momento. Es decir, si ves una estructura que tú crees que es el suelo, no porque otro lo diga, porque tú has hecho tus análisis y crees que es el suelo, y ahí entra tu miedo a, hostias, ¿qué puedo perder? Bueno, ya, pero es que mira, hay situaciones que no puedes tener miedo. Aquí, por ejemplo. Porque no pierde en ningún momento este soporte, ¿eh? En Matic, esto es un ejemplo cualquiera. Si lo pierde aquí, como vemos, esto ya puede haber miedo, esto es normal. Pero si se acuesta aquí en el soporte y no lo pierde, esto es una copa como un piano. Y a lo mejor hay X personas que no lo compran porque, ¿por qué? Por miedo o por lo que sea. Claro. Por eso, y por ejemplo, yo metí Matic en 2,9. Mira dónde está. O sea, esto es el grid también. Joder, es que va a ir a 3, va a ir a 3,50. Bueno, la gráfica te habla. Porque como veis, a ver, no coincide con ninguna resistencia anterior, pero esto es una venta también clara, si compras aquí. Claro. Por eso digo, las emociones tienen muchísimo que ver a la hora de operar. Claro. Y para mí es clave pensar así, es decir, si tú no tienes conocimiento y tienes psicología del trading, vas a ser bueno. Si no tienes conocimiento
y no tienes psicología del trading, vas a perder dinero. Y si tienes, es decir, si tienes conocimiento y no tienes una psicología, sí, puede ser muy bueno, pero es que te fallan las dos ruedas del coche. Si un coche son 4, la psicología son 2 y el knowledge, el conocimiento, el análisis técnico son las otras 2 ruedas del coche. ¿Cuántos deportistas con mucho talento, pues imagínate, boxeadores, beisbolistas, Efectivamente. que Vamos, yo me fijé mucho en Mike. Mike Tyson para mí fue mucha ayuda, porque él hablaba mucho de eso. El que lo quiera ver, yo recomiendo mucho hacer podcast de eso, de psicología de la vida. Obviamente Claro. no de trading, de psicología de cuando él fue boxeador. Y yo he aprendido mucho, o sea, aprende mucho porque es una persona que ha estado en la élite y te cuenta lo que es de verdad el miedo. Y él da una explicación sobre el miedo en un podcast muy buena. Y lo define perfectamente lo que es el miedo, que dice que es una ilusión. Sí. The fear is an illusion, es que es una ilusión el miedo. Para mí, en mi pensamiento. Sí. Voy a compartir pantallazos para responder una pregunta y me gustaría que tú también la respondieras, ¿ok? Voy a empezar nomás yo respondiendo esta. ¿Cómo son los famosos cripto inviernos? Sí. Muy malos, Antonio. Mucho frío. A ver, ya ven mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Va, perfecto. Voy a responder esto que se me hizo muy interesante sobre tomar los take profits, porque esto es algo, se batalla más para dejar correr las ganancias que las pérdidas. No sé quién todos pasamos por ahí, yo creo. Y esto tiene que ver también un aspecto emocional y psicológico. Voy a poner el ejemplo del trade que hicimos en ¿ok? Ahora, esto es muy simple y esto también, el tomar ganancias, es un factor emocional y psicológico, ¿ok? Ahora, existe el miedo que te da cuando hay una operación ganadora, ¿sí? Supongamos que tú ya estás aquí, ¿no? Entraste aquí y ves que el precio está subiendo e inmediatamente, por ejemplo, cuando el precio estaba aquí en esta zona, mucha gente me preguntaba, ¿ahora qué hago? ¿Cierro o qué hago? Y yo les decía, es que tienes que hacer lo que te va a mantener emocionalmente y psicológicamente tranquilo. ¿Por qué estás sufriendo? O sea, estás ganando dinero, no hay ninguna necesidad de que sufras. Y la mayoría de la gente sufre cuando está ganando. Yo me quedo y que el take profit se tiene que hacer antes de un trade. Tú tienes que tener tu take profit antes del trade muy claro. O hacer 2 take profits, no pasa nada, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que yo solo hago un take profit. Yo hay en posiciones que hago 2 take profits. Yo también. En un trade, por ejemplo, no digo en spot. Sí, una de las claves para mí es ir tomando ganancias parciales, siempre viendo que tengas una relación riesgo-beneficio atractiva, pero voy a tratar de responder en una sola respuesta, la pregunta que hizo también aquí sobre cómo deciden ingresar la posición, ¿ok? Entonces, lo único que tú vas a hacer aquí, señalar, desde el momento que tú entraste, tú ya señalaste ahí tu take profit. Punto. Voy a salir aquí. Y tú puedes poner otra, si ves que el precio ya llegó a esta zona, una resistencia, pues también. Pues ahí lo pondría yo también, Alex. Ahí lo pondría yo. Y entras aquí, ok, así calculas y todo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué hago esto yo? Para mantenerme emocionalmente y psicológicamente estable. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener el miedo de que el precio se te regrese, y más cuando vistes esta velota de aquí. Yo tomo ganancias un 60%, por ejemplo, de mi posición, o un 50%, vamos a dejarlo en la mitad, un 50% de la posición, tomo ganancias. ¿Qué hago? Subo mi stop loss a mi precio de entrada y ya estoy en esta situación donde, ya gané y ya no perdí. Efectivamente. Yo creo que lo que has dicho es muy importante, ¿eh? Lo de subir el stop loss en una operación ganadora, yo lo hago, o sea, en mi operativa que tengo, es necesario.
Y otro de los miedos es que siga subiendo sin ti, porque ese es el problema para tomar ganancias. Tienes miedo que se te regrese y tienes miedo que siga subiendo. Sí, claro. Porque dices, oye, es que si cierro y sigue subiendo y luego cerraste todo y ves que el precio subió y chin, si lo cuánto hubiera ganado si lo hubiera dejado correr. Entonces, fíjate cómo es el humano que cuando está ganando dinero tiene miedo de cerrar, Claro. porque tiene miedo de que siga subiendo y tiene miedo de dejar correr porque tiene miedo de que se regrese. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Atacar los dos miedos. ¿Cómo se hace eso? Tomando ganancias parciales y dejando correr otro porcentaje por si sigue subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio se regresa, aquí te sacó en break-even con el otro 50, pero ganaste el 50% de tu posición. Y si el precio sigue subiendo, pues tomaste ganancia en tu segundo stake profit con el otro 50% de tu posición. Y así atacaste tus dos miedos. Tu Y miedo no a que se perdiste, regrese y tu miedo a que siga subiendo. y no ¿Sí? perdiste, que es lo más importante, subiendo el SL ahí. Así es. ¿Cómo lo haces tú? Voy a dejar aquí Yo para... también, mi operativa es que, por ejemplo, Facu te ha hecho una pregunta. En mi estrategia no marco take profit, solo cierro cuando unos indicadores me marcan debilidad. Yo creo que eso es un error, por ejemplo, porque los indicadores, contestando preguntas, y ya digo cómo hago yo el take profit. Yo creo que eso es un error, Facu, porque te estás, ¿cómo te lo digo? Estás dejando tu operativa a los indicadores. Los indicadores son eso, o sea, los indicadores, por ejemplo, el RSI, Relative Strength Index, MAG, las EMAs incluso, se le dice que son indicadores lags. ¿Eso qué significa? Que son indicadores que van un poco retardados a lo que es el price action. Exactamente. Es una realidad, eso es así. Entonces, cuando has puesto en mi estrategia no marco el take profit, en mi opinión, mal, porque antes de tú tener tu trade, o sea, antes de tú meter el trade, tienes que tener el TP clarísimo, que siempre van a ser que resistan, siempre van a ser resistencias clave donde vas a poner el take profit. Pero yo, De acuerdo también con eso. Y es que Facu piensa que lo que tú estás haciendo es comercio. Imagínate, tú tienes que pensar como un comerciante. Yo te pregunto, Facu, ¿qué sentido tiene que tú inviertas $2 millones en una tonelada ¿de qué? De cubrebocas, por ejemplo, y cuando los compraste, no sabes a qué precio los vas a vender? ¿Verdad que comercialmente no tiene sentido? Si tú vas a ser alguien que va a invertir en algo, es porque ya sabe la rentabilidad que le va a sacar. Entonces, si tú estás entrando en una operación y no tienes idea cuándo vas a cerrar o dónde va a estar tu rentabilidad, a la hora de la hora no te van a salir los números porque no estás aplicando una relación riesgo-beneficio. Y si tú no operas con una relación riesgo-beneficio, las matemáticas no te van a dar. Entonces, siempre es importante tomar ganancias en zonas de resistencia, marcarlas y verificar tu relación riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, digo, como de acuerdo con Sos también con lo que está diciendo, para mí es un error porque vas a dejar tu decisión, la estás dejando a tu propio yo, Facu. Y tú eres el eslabón más débil de tu sistema, porque a lo mejor en ese momento emocionalmente estás viendo algo en el RSI que, como dice Souls, van detrás del precio, no se anticipan al precio, van detrás del precio. Y si tú viste una vela, por ejemplo, voy a volver a compartir pantalla nomás aquí. Si tú viste, por ejemplo, esta vela de aquí, voy a poner esto aquí. Ya, si ven los indicadores yo creo que sí, que están bien utilizarlos en un trade para saber cómo va el trade, pero que no sea un indicador de cortar el trade o de Exactamente. alargarlo. El price action es el rey, o ¿Cuántas sea, el personas, movimiento del precio. cuántas personas habrán cerrado su operación aquí porque vieron esta vela roja fea ahí? Y a lo mejor un indicador te marcó algo muy feo. Y lo único que estaba haciendo, como dice Sols, es un price action, una corrección. Entonces, hay que tener cuidadito ahí. Te dejo ahora sí, Sols. ¿Seguimos contestando preguntas? Sí, dale. Vale, os voy a decir más o menos cómo hago yo lo del take profit, porque he visto muchas preguntas sobre eso. A ver, vamos a ver, espérate.
Estaba viendo. Es que no me deja ver el chat con esto puesto, no sé por qué. Yo aquí lo... Ok. lo Por veo. ejemplo, vale. ¿Dónde metería yo mi TP? Me da igual la moneda, ¿eh? Vamos a ver, yo qué sé. Una moneda mismo. ¿Cuál podemos mirar? Alice, por ejemplo, mismamente. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Ponemos aquí, ¿vale? Ejemplo, porque obviamente el precio no está aquí. Vamos a poner, porque he visto a alguien preguntando que cómo se haría una operativa, cómo lo hago yo. Vamos a poner que el precio está bien para comprar aquí, ahora que esto ha vuelto abajo, estamos aquí ahora mismo. Pues para mí esto sería claro, o sea, el stop lo meto aquí. ¿Por qué? Porque esto es para explicar, esto es manipulación del mercado, ¿vale? Esto lo hacen los big players para esto, para este long run, por eso te lo cierra debajo del soporte. Para mí el soporte clave es este, 5.72. Esto es desviación, esto es manipulación. O sea que, como habéis visto, yo siempre quiero saber dónde está mi espalda. ¿Dónde tengo yo cubierta mi espalda? Aquí está cubierta. Que es donde yo creo que el precio desde aquí, pues ya puede hacer algo así, rebotar. ¿Vale? Y mi take profit, ¿dónde iría? En este caso. Mi profit iría aquí. Vamos a ver. Y aquí vemos el riesgo-beneficio. 2. A ver, es que no se ve bien. 2.05. Lo mejor siempre es 3. Yo mis trades siempre van de un 2.5 de riesgo-beneficio o 3. Siempre. Y como veis, estoy cerrando en una resistencia clave, que es donde yo creo que el precio debe de ir a retestear, por ejemplo, en este caso. Esto es una gráfica cualquiera, ¿eh? Después voy a otra mismo. O sea, tenéis que buscar los puntos. ¿Qué separa aquí el precio, por ejemplo? Di entrada aquí en Twitter. Esto es un ejemplo perfecto, ¿eh? Ahora mismo. Aquí di entrada en 71. Aquí di yo entrada en Twitter. ¿Por qué se frena el precio aquí? Porque es una clara zona de supply. Y aquí es una venta como un piano. Si tú longueas aquí, tú tienes que cerrar la posición aquí. Es decir, long aquí. Lo que hacemos, dejamos nuestro stop. ¿Dónde vamos a dejar nuestro stop? Antiguo soporte que ha sido retesteado. ¿Vale? Dejamos esto aquí. Nuestra operación la abrimos en 71 y tomamos profit aquí. Claro. Es tan simple, 2.51. Es decir, cuando es un 3 de riesgo-beneficio, cuando es riesgo-beneficio 3, a uno que pierdas, puedes perder 2 trades. Es decir, que si tú de 3 trades tienes uno bueno, ya eres rentable. Exactamente. A eso es lo que me refería a las matemáticas. Y esto es clave, ¿eh? Vamos, es que no sé si enseñar el Twitter porque, a ver, ¿se puede ver mi Twitter? Sí, ahí está, estoy viendo tu Twitter. Mirad, un segundo rápido. Para que veáis el de AVAX. Como veis, estamos en 70 y algo, 67 soporte, estamos aquí. Y yo esperaba el voto aquí. Y esto es una punta, esto es venta. Y como habéis visto, no ha vuelto a tocar 64. O sea, es un 2,5 de... A ver, no me deja, vale. Es un 2,5 de trade. O sea, la clave es vender. Vender en resistencias, no dejar el precio, a lo mejor meto un long y dejo que el precio corra. Eso no tiene sentido porque si no llevas el precio puede descender en cualquier momento, como se ha visto aquí. Claro. Tú tomas take profit aquí y te olvidas del trade, 2,5, perfecto y fuera. Claro. Es muy difícil, lo que yo creo, es muy difícil tradear sin tener una idea clara antes del trade, es muy difícil. Claro. Que vas a poner el take profit donde tú quieras. Mal, error. El take profit tiene que ir en un sitio acorde y como veis, yo creo que esto ahora mismo va a bajar. Porque lo intenta retestear y baja, por ejemplo. Pero aquí no tomaría ninguna posición. Mi posición hubiese sido si lo hubiese visto aquí, que es una desviación de esta zona. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo aquí no tomaría ningún trade. Lo mejor es automatizar tus decisiones. Eso es lo mejor que puedes hacer. Tienes que ser una máquina. O sea, si tienes que saber pum, pum, pum. O sea, tienes que hacerlo mecánico, yo creo. Claro, esa es la clave del buen trading. Si tú dejas tus decisiones a una percepción de momento, puedes estar influenciado emocionalmente o psicológicamente por algo.
y ahí es donde empiezan a tomar decisiones. La lógica comercial de un trade es, identificas tu oportunidad, planificas tu operación, calculas tu posición y ejecutas. Y eso es antes de invertir. O sea, antes de meter la posición, tú ya la planificaste y la calculaste. Y lo único que vas a ir a hacer al exchange, ¿qué es? Ir a ejecutar tu plan. Y esperar, ya está, Y es que no hay esperar. más. Exactamente. Y eso te va a mantener emocionalmente y psicológicamente estable. Aquí es cuando yo me refiero a que nuestra operativa tiene que estar diseñada para mantenernos emocionalmente y psicológicamente. Pero si tú estás ahí todo el rato viendo la pantalla para cerrar manualmente o esto, uy, vas a cometer muchos errores, muchos errores. Mira, por ejemplo, aquí, yo aquí veo un short clarísimo, os lo voy a dibujar. Y creo que lo voy a volver a sortear si lo veo. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto sí así es un double top. No es un double top perfecto porque para un double top tendría que el precio cerrar aquí. Pero es que no me gusta lo que veo. Y yo creo que si esto hace el double top aquí, o sea, si esto retrocede, si lo vuelve a tocar o directamente retrocede aquí, yo voy a sortear. Estos 2,70 los sorteo. 100%. Y es automatizado y ya está. Y si yo veo el precio aquí, lo voy a sortear por solo el price action que tiene. Aunque las velas hayan sido, que sí, que esto es muy bullish, estas velas tan grandes. Pero para mí, en price action, como se ve que es un soporte clave, si este soporte clave de 2,70 lo pierde SRM, es un short como un piano. Obviamente, si perdemos esto, no, esto sería nuestro punto de invalidación, ¿vale? Punto de invalidación, ¿qué significa? Que nuestra idea está totalmente errónea a partir de esto. Hay que tener un punto de invalidación en todo trade. Claro. ¿Por qué? Porque es que si no tienes un punto de invalidación vas a dejar el trade abierto por siempre y eso va a ser traducido en pérdida, no hay más. Si va a ser menos un 100%, menos 200%, menos 300%, es porque no has tenido ningún punto de invalidación, es lo que yo creo. Claro. Jairo dice, es hacerlo de forma aburrida como si estuvieras trabajando. Hay quienes dicen que el mejor trading es aburrido. Yo me lo paso muy bien, ¿eh? No, sí, digo, sí es una manera de decir, y yo sí lo siento así porque me encanta hacer trading, es mi pasión hacer trading, pero mi operativa es aburrida en el sentido de que, claro, o sea, yo duro 5 minutos en planificar, ejecutar y ya, y luego duro 3 horas sin hacer nada, pues, o un día sin hacer nada, porque ya hiciste lo que tenías que hacer. Tu trabajo como trader dura 5 minutos, claro. bueno, aparte de analizar Un análisis, y todo. yo creo que puede durar un buen análisis 10 o 15 minutos. ¿Eh? Claro. Más, no más. Depende cuánto lleves, claro. Y la ejecución es rápida. ¿Cuánto puedes tardar en poner tu stop loss, tu take profit y da? Y ya de ahí lo que toca es esperar. En ese aspecto es aburrido. O sea, porque ya no tienes que hacer nada tú. Voy a responder la pregunta de Oscar. Esa me parecía interesante. ¿Eh? No, Gaby había preguntado una antes de cómo calcular la posición. Vale. Y esto se me hace muy interesante, Gaby, porque ¿sí ven mi pantalla ahí o no? Sí. Ok, déjame, voy al chat otra vez. ¿Andas por ahí, Gaby, todavía? Si andas por ahí, me dices, ok. Déjame volver a leer la pregunta. Dice, si pueden profundizar cómo deciden el ingreso a una posición, si un sistema fijo o no, si es un conjunto de diferentes herramientas o situaciones que van a nivel del precio. Ok. Malentendí tu pregunta, pero todas las voy a contestar lo que yo he hecho. Respondiendo a eso, mi sistema de trading es muy simple y cada quien tiene que buscar su sistema. El mío está basado en patrones de reversión en zonas de soporte importante. Siempre que yo veo un patrón de reversión, como el de aquí, esto es un patrón de reversión, esto es un doble suelo. Efectivamente, te iba a decir, es clarísimo ese doble suelo. Esto es lo que yo siempre opero. Y cada quien al final, Sols tendrá sus patrones o su estrategia, su conjunto de indicadores, o como creo que Sols es más price action. Y igual yo, o sea, yo opero la acción del precio sin indicadores, nomás uso las EMAs y cada vez que yo veo un patrón de reversión, entro con los ojos cerrados. Ahora, voy a contestar la pregunta que yo pensé que me estabas haciendo, pero que es muy importante
y que va con el tema de psicología. Referente al miedo a perder, para mí un tip para quitarte el miedo a perder es siempre arriesgando por operación, es decir, si el precio toca tu stop loss, que sea una cantidad que no te afecte a ti emocionalmente y psicológicamente, ni a ti ni a tu capital, aunque esto signifique que no vas a ganar lo que quieres ganar. La clave está, para quitarte el miedo a perder, la clave está es que pierdas un dinero que no te da miedo perder por operación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, pues lo que yo hago es simplemente me voy a esta herramienta, pones el tamaño de tu capital, si tienes un capital de $10,000, pones tus $10,000 aquí, pones el riesgo que tú quieres tener. Yo siempre opero entre el 1 y el 3%, depende si estoy en scalping, day trading o swing, pero por ejemplo en esta ocasión lo hice con el 2%, quiere decir que de mis $10,000 yo quiero perder solamente el 2% de mis $10,000 en esta operación. Para mí, perder el 2% o el 1% de mi capital en una operación, para mí no representa ningún factor emocional. No me da y no debe representarlo, claro. No debe, exactamente. Y tampoco a mi capital. Es decir, si tendría que perder 100 veces seguidas para quemar todo mi capital. Entonces lo que hago es, le doy a aceptar y esta herramienta automáticamente me dice cuántas monedas yo tengo que comprar para perder. Si pierdo mis $10,000, ahora serían ¿cuánto? 9,800. Si gano mis $10,000, ahora ¿cuánto serían? 10,483. Esta es la clave de quitarte el miedo a perder. Porque hay un debate, es increíble la cantidad de personas que tratan de justificar operar sin stop loss. No hay justificación para operar sin stop loss. Ninguna. No existe. No existe. Ojo, El que hablo de tradea sin trading. stop loss es porque no sabe tradear. Exactamente. Yo creo que se basa ahí. ¿Eh? Obviamente hablo de trading, ¿no? Yo tengo mis holdings y monedas a mediano plazo que pues las estoy holdeando. Esa es otra historia. Pero como trader tienes que ir siempre con stop loss. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo entré a esta operación y solo tenía dos caminos, o perder un 2% o ganar un 2.5, un 4%. Entonces, yo ya de antemano, yo ya acepto que voy a perder este 2%. Punto. Ya lo doy por perdido. Si gano, qué bueno. Si perdí, ya estaba calculado. Ya era un parte del plan. Fíjate lo que te voy a decir con esto. Perder una operación por stop loss es un buen trade. Porque Pues perdiste y saliste respetando tu plan. Y es una lección. O sea, ahí está la lección. Estás pagando por un error. Es que yo lo veo así. Cuando a mí se me sale un stop loss, lo primero que hago es me salto un stop loss y cojo un papel y digo, a ver, vamos a ver. Ahora no, pero cuando empezaba cogía un papel y decía, ¿en qué he fallado? Claro. Porque el fallo está ahí. O sea, el stop loss yo creo que es clave para que la gente cuando le salta el stop loss decir, hostia, es que a lo mejor, porque muchas veces se le echa la culpa al mercado, no es que el mercado, o a lo mejor he sido yo el que he fallado. Ya cuando te salta el stop loss tiene que haber, lo que hemos dicho antes, automatizado, una acción-reacción. Si yo me salta el stop loss es porque he hecho algo mal. Ahí es cuando hay que darle, ahí es cuando hay que estudiar. Y ahí es cuando está tu psicología de decir, es que a lo mejor no soy tan bueno y le tengo que dar un empujón más o tengo que estudiar un poco más, por ejemplo. Claro. Pero que te salte lo que tú dices, que te salte un stop loss, no eres mal trader por eso, ¿eh? O porque pierdas 2, 3, 4 trades seguidos, no eres un mal trader. Claro. O porque te salte. Tú eso lo tienes que ver a largo plazo todo. Pero es bueno que a veces te salte el stop loss. ¿Por qué? Porque te mantiene activo, te mantiene a decir, hostia, es que a lo mejor... disciplinado, ¿no? O sea, efectivamente. Ahí está la psicología. Si pierdo, bajo de puta, he perdido $10,000, $20,000, bueno, pero con ese comportamiento, ¿qué haces? No puedes hacer nada. O sea, ahí lo único que te queda es aprender, seguir mejorando tu psicología, estar más tranquilo y seguir para adelante. Y a base de errores, como he dicho antes, son errores. Cuando te veas contra la espada, contra la pared,
cuando si os baja, espero que no a ninguno, cuando os baje el portfolio un menos 90%, como bajó a mí en julio del 2019, ahí sí puede haber problemas. Y ahí es cuando el ser humano salta, la disciplina salta, el esfuerzo salta. Y es automatizado, pienso yo. Necesitan aprender a perder. Esa es la clave, ¿no? Yo creo que eso es la clave. Y es difícil, ¿eh? Que no, Sí. estamos hablando como si fuese fácil, no es difícil. Yo he quemado mi cuenta una vez, casi un par de veces, antes de ser rentable, ¿eh? Bueno. Souls, 3 consejos que, para no hacerlo ya más largo, digo, nomás para las otras preguntas sobre el patrón de reversión, esto, digo, al final tendría que ser otra clase. En mi canal de Telegram lo explico mucho, pero también simplemente vete al libro de John Murphy de análisis técnico de los mercados o Muy YouTube bueno. y ponle solamente patrones de reversión, que es el doble suelo, triple suelo, hombro, cabeza, hombro. Y lo único que yo hago es cuando yo veo que eso sucede en una zona de soporte importante, entro. Eso lo puedes buscar. Hay mucha información ahí en internet sobre eso. Solamente ponle eso. Souls, para terminar, 3 consejos que le darías a las personas que van empezando sobre la psicología y todo. Danos unos consejos ahí. El primer consejo que yo daría a todo el mundo es que esto es un proceso, o sea, esto no es una maratón. No, o sea, no es una maratón, esto no es un sprint de 100 metros, el trading. Si alguien ve como el trading de voy a estar 1 o 2 años, voy a sacar lo más que pueda y me voy a ir. Esto es una carrera. No es como si te metes a una carrera universitaria en sí. Es decir, tienes que empezar poco a poco, que la gente no se... mi consejo es que la gente no se apresure, que tengáis un proceso, porque si ya empiezas queriéndolo todo, es que te vas a quedar sin nada. Mi primer consejo es que la gente tenga paciencia, que esa es la palabra en trading, paciencia, y que lo vean esto como un proceso. Ese es mi primer consejo. El segundo consejo, que la gente se forme, porque es muy difícil entender el price action, que es lo que me he profesionalizado yo en este caso, que es lo que puedo hablar. El price action es muy difícil entenderlo, en meses es imposible, pero en 1 o 2 años es muy difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Mi consejo es que empecéis a estudiar algo, claro, enfocado al trading, algo que os guste. Ese es el segundo consejo. Enfocaros en algo que se os dé bien. A ti se te da bien, por ejemplo, Alex, patrones de reversión, a mí price action, pero es que a lo mejor a otro trader se le da muy bien, por ejemplo, coge muchas entradas con Fibonacci. Pues ahí es donde se tiene que enfocar esa persona. Yo creo que la gente tiene que estudiar en algo que de verdad sienta o que él crea que puede ser bueno en esto del trading. Ese es mi segundo consejo, que no abarquen mucho. No quieras abarcar ser profesional en fundamentales, ser profesional en análisis técnico y ser profesional en DeFi, por ejemplo, o en staking mismo. ¿Por qué? Porque es muy difícil abarcar las 3 cosas. Ese es mi segundo consejo. Abarcar lo que os guste, pero, o sea, estudiar lo que os guste, pero estudiarlo a fondo. O sea, ser el que más estudia de vuestra clase, metafóricamente hablando, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y el tercer consejo es que nadie se dé por vencido aquí. Que, como he dicho antes, que se vuelva a conectar, que es una carrera de fondo. Que a lo mejor tú hoy puedes salir, somos 100 corriendo, y yo puedo ser hoy mismo el 100 cuando corría. Y en 2019 era el último de la clasificación, hablándolo así. Pero si tú le metes esfuerzo, tú le metes ganas, tú le metes estudio a tu psicología, a tu gestión de sentimientos, vas a acabar mejorando por fuerza. Y también otro consejo también que meto es que si la gente va a ser full time trader, que haga deporte, eso sí, ¿eh? O sea, la gente que esté todo el día pegado a las gráficas, eso tampoco es bueno. Eso es Yo trato de estar lo menos que es difícil dejarlo claro. Los fines de semana, yo creo que tú también, Alex. Yo los domingos y los sábados no opero. Yo igual. Hay días que, bueno, pues a lo mejor puedo operar, sin exageraros, 5 sábados al año, o yo qué sé, o 7 sábados al año. Pero no, tenéis que encontrar también un tiempo para que vuestra mente, para los que se lo toman esto en serio, estoy hablando 4 o 5 horas diarias, como si fuese más o menos un empleo, que no focalicéis la cabeza aquí, que hay más mundo, que hay que vivir, hay que disfrutar el dinero que se gana también, no siempre tenerlo todo invertido. Claro. Pero yo creo que los 3 consejos son eso, que esto es una carrera, que no os apresuréis, que es un proceso, que hoy podéis estar menos 70% y mañana y el mes que viene podéis estar
más un por 10, porque es así, porque esto es trading, esto es un mercado que sube y baja. No deis por vencido y seguir dándole. Y estudiar lo que tú creas que pueda ser bueno y lo que te gusta, no abarcar mucho, porque el trading tiene muchísima información y el análisis técnico tiene muchísima información cuando te adentras de verdad. Esos son mis consejos, y que la gente viva, que no se pegue al ordenador, que es que tengo que operar, no. O sea, hay fines de semana que sí tendrás que operar, pero hay otros que bueno, que también tienes que disfrutar de la familia, de amigos, que el key de la cuestión es que esto no te robe tiempo con otras personas que sí son importantes. Claro. Souls, Eso te es. admiro, bro, de verdad. Muchas gracias, David, yo a ti también. Me Gracias gustó por siempre estar mucho aquí. tu contenido, ¿eh? ¿Te acuerdas que hace muchos meses hablamos cuando nos Sí, conocimos? sí, sí, El sí. aprecio es mutuo, siempre me ha gustado tu contenido. Y creo que enseña muy bien a la gente de tu comunidad. La verdad que sí. Gracias, Souls, gracias. A ti, bro, por traerme. Y nada, encantado, espero que no sea la última vez. Ahí vamos haciendo Y cositas. bueno, si me dejas dejar un libro, lo voy a dejar ya en los Claro. comentarios. Para mí ese libro, el que se quiera adentrar más en el mundo, esto es más price action, yo creo. Para mí es el mejor libro, ¿eh? De ¿Cuál es? trading. Ese, el de Emperor Ok. BTC Trading Manual. Para mí el mejor. Uf, O sea, si el buenísimo. que quiera de verdad estudiar es largo y a lo mejor complejo de entender, pero si os puedo recomendar un libro por donde empezar y por donde estudiar, yo creo que es ese. Os lo estudiéis como la Biblia Va. y de verdad que vais a avanzar. Es mi opinión, ¿eh? Buenísimo. Está Bitcoin Trading Manual, se llama el libro. Va, Gabriel. Lo perfecto. vas a encontrar en su Telegram, lo puedes encontrar, y si no, los que lo quieran, que me manden un DM, que se lo puedo enviar en privado en Twitter. Perfecto, Souls, muchas gracias. Los que no Muchas sigan a gracias a ti, Souls, Alex. síganlo ahí en Twitter. Ahorita voy a hacer un Twitter ahí para de agradecimiento. Si te gustó esta charla, pues dale un poquito de amor al Twitter ahí. Nos gustaría mucho ver tu feedback. Así que pues nada, muchas gracias y nos Muchas vemos gracias a todos pronto. por venir. Gracias, Alex. Ahí estamos, Souls. Un abrazo. Chao, chao. Buen día a Bye. todos.